tal? ¿Cómo os le va? Buenas noches. Bienvenido. Esto es Declaración Jurada TV. Mi nombre es Jorge Álvarez. Por supuesto, reemplazando a Gustavo Estigarribia, que se ha tomado una semanita nada más para descansar. Así que el próximo jueves estará con todos ustedes compartiendo lo de siempre. Este contenido que tiene que ver con la actualidad en la región y también en gran parte de la provincia de Buenos Aires. Ya arrancamos con nota. Por ejemplo, tenemos ya para arrancar a Diego Vasconcel. Pertenece a la ONG de Mamá en Línea, que trata el tema del grooming en los videojuegos. Ustedes saben que hoy es un peligro un chico adelante de la computadora si no controlamos. Así que presten atención, papis, y escuchen la nota. Vamos a hablar sobre los juegos populares que captan a los chicos, a los adolescentes, y que pueden tener inconvenientes muy serios. Te escuchamos Sí, atentamente. así es. Primero hay que saber que los juegos son muy populares entre los niños y adolescentes y hay diferentes características y modos de distintos juegos. Por Ajá. ejemplo, tenés MMO, que son las siglas de multijugador masivo, que significa que hay muchísimas personas dentro de un mundo, por ejemplo. O tenés que se llama FPS, que son disparos en primera persona. Ajá. También los juegos se clasifican por edades y es ahí donde hay que poner el foco en la prevención porque no se suele respetar las edades en algunos juegos en particular. Por ejemplo, vos tenés juegos que son de 8 a 13 años, como por ejemplo Roblox, pero tenés mayores de edad dentro de ese juego también. Entonces ahí es cuando nosotros nos vamos a hablar qué juegos son los más populares entre los niños, niñas, adolescentes. Claro. Los juegos actuales, hoy en día para los niños y adolescentes son Fortnite, Among Us, Free Fire, que son juegos de distintas plataformas, que dentro de estos juegos, la gran mayoría son cooperativos. Y es muy común que hoy tengan sistema de chat de texto y chat de voz para poder comunicarte a través del ¿Qué juego significa que sean cooperativos, perdón? Bien, ¿qué significa que sean cooperativos? Que sí o sí necesiten de otro o de otra para poder ganar una partida, obtener alguna recompensa por alguna misión. Ah, bien. Y esto siempre se da mayormente de 2 o varios jugadores. Y como decía, que el problema de todo esto es que no sabemos con quién nos estamos comunicando. Claro. Mayormente cuando son más chicos. Entonces, mientras que vos vas jugando, vas creando con las demás personas ese lazo falso de amistad, ese falso lazo de amistad. Por ejemplo, yo me pongo a jugar todos los días. Sí. Y juego con vos, por ejemplo, todos los días y jugamos y te escribo sobre el juego y hablamos todos los días de lo mismo. Ahí tenemos algo en común. Entonces ahí es cuando, por ejemplo, el groomer entra en confianza para ir realizando preguntas personales y ahí es donde hay que enfocarnos en el riesgo, cuando entramos en las preguntas personales. Porque si, por ejemplo, estamos hablando o usando el sistema de chat de texto dentro de los juegos, la conversación se empieza a desviar a preguntas personales. Porque es tanto la continuidad de la conversación, por ejemplo, uy, llegó mi papá, me tengo que ir, a ella diste una información, para que cuando se vuelva a repetir, la otra persona ya sabe a qué hora más o menos llega, por ejemplo, tu papá. ¿Cuáles son los riesgos a los que están expuestos los chicos cuando aparecen este tipo de organizaciones? Y en este riesgo, por ahora, por ejemplo, es el grooming. Es el primer delito mediante un contacto puede llegarse a escalar otros delitos peores. Por ejemplo, a través de este contacto que yo te estoy diciendo, por ejemplo, de que le empieza a hacer preguntas personales, a investigar cómo es, quién es, sabiendo que puede ser un mayor de edad o no, porque no lo sabemos, porque no sabemos quién está detrás del juego o de la pantalla o de cualquier red social. Entonces, ahí esas preguntas tenemos que saber que no son normales y que las personas de Internet no son conocidos. No sabemos realmente su identidad. Los juegos como las redes sociales está interconectado por Internet. Esto todo lleva a todo el mundo. Hoy yo me conecto desde Argentina con Paraguay, con Brasil, con Uruguay, con todos los países latinoamericanos. Lo mismo de Europa para adentro. Por ejemplo, también es muy común que se compartan las redes sociales. Por ejemplo, el Instagram o el WhatsApp. Entonces ahí ya tenés un contacto muy privado, en donde ya ahí ya revelás no solamente tu número, por ejemplo en el WhatsApp revelás tu número, sino ya revelás la imagen, si compartís documentos, ¿De dónde venís? ¿Qué de haces? dónde sos, exactamente. Y ya ahí ya diste mucha información personal, Claro. en donde no sabemos quién está del otro lado, y ahí es cuando
nos vamos dando cuenta que puede parecer, si la distancia lo Claro, permite, claro, la persuasión, la exactamente, persuasión y están entrando a tu casa sin permiso. exactamente, así es. Entonces, y todo, por ejemplo, todo empezó por un juego. La idea es siempre que para los más chicos intentar jugar con ellos, aprender qué aplicaciones, juegos o redes sociales utilizan, intentar en lo posible leer y las configuraciones de privacidad, porque mayormente algunos juegos pueden llegar a obtener esa configuración y se pueden bloquear el texto o el audio, depende, todo depende del juego, por ejemplo. Claro. Para establecer si el juego es o no es seguro para los niños, niñas, adolescentes. Y para los adolescentes, hablar con ellos y explicarles que hay un riesgo en Internet y que en los juegos también pueden ser propensos a ser captados por un adulto. Que en realidad el adulto solamente quiere cometer un fin, que es el abuso. Por eso hay que recordar que el grooming son delitos sexuales contra menores en Internet, que si la distancia lo permite, se pueden cometer delitos peores como el abuso sexual infantil o incluso la muerte. Por ahora nos estamos encargando en todo lo que es el delito en sí para poder abarcar y dar la prevención en realidad, porque esto se puede prevenir más que dar alguna legislación o esto, porque en lo caso de lo que es redes sociales o juegos, por más que nada en los juegos, porque siempre está esa sigla de edad que podríamos decir que pueden escuchar y te pueden entender. Entonces la idea es prevenir primero antes que suceda. Si nosotros prevenimos estas cosas de decirte, bueno, mira, si te preguntan qué edad tenés, con quién vivís, a qué colegio vas, intentá salir de la partida y metete a otra. ¿Entendés? Entonces, si nosotros vamos directamente con la prevención, es mucho mejor que, no sé, crear una ley. Pues si creamos una ley o algo y esa ley no se implementa, es lo mismo que la nada. ¿Se Bien. entiende? Más que por el control, sino para estar prevenidos en cualquier situación, porque si yo pongo control o prohíbo, es peor porque le puede suceder en la casa a algún No, no, compañero, pero o por lo menos, si no, saber que el niño tenga la suficiente confianza con el padre o madre tutor para poder decir, bueno, ¿qué estás haciendo? Y el chico te conteste realmente lo que está bien. haciendo. Habitualmente lo hacen con sus primitos y con sus amigos del colegio. Bueno, ahora no con la pandemia, pero habitualmente cuando se juntan los chicos lo hacen en grupitos cerrados. Pero bueno, Diego, abrazo enorme, muchas gracias. Ha sido un Muchísimas placer gracias por el escucharte. espacio. ¿Hay algo final que me quieras decir? No, que muchísimas gracias por el espacio y bueno, la idea es siempre abarcar con la prevención de estos delitos como por ejemplo el grooming y a seguir hablando de lo que es los juegos porque hay que seguir generando la confianza entre los padres que en realidad no están tan allegados con lo que es los juegos para que sepan qué es lo que están haciendo sus hijos hoy. Abrazo enorme, gracias. Buen año. Muchísimas gracias. El 10 de noviembre se celebra en Argentina el Día de la Tradición. Esta fecha fue elegida por ser el aniversario del nacimiento de José Hernández, un hombre que escribió el libro Martín Fierro, donde se describía la vida de los gauchos argentinos. En homenaje a él y en reconocimiento de nuestras costumbres e identidad, es que se festeja este día. Tradición es folclore al compás de una guitarra, juntarse y comer un asado. Tradición es tango. Es compartir un mate al atardecer. Son las empanadas, el dulce de leche y los alfajores. Tradición es el Martín Fierro. Es saludar con un beso. Es fútbol un domingo. Tradición es una rica picada. Son las tortas fritas de mamá. Es poncho, boina y bombacha. Son los fideos del abuelo y son las buenas noches de mamá antes de ir a dormir. ¿Y vos? ¿Qué tradiciones me contás? Soy Guadalupe Ramírez Celerino, responsable en área metropolitana de OSACRA, la obra social de las amas de casa, y la única creada por mujeres y pensada para las familias argentinas. Orgullosamente hoy vengo a contarles que contamos con una cobertura de salud para la atención de víctimas de violencia de género e intrafamiliar. Y que este logro único e histórico cuenta hoy con la aprobación en la Cámara de Diputados de un proyecto de ley que desde OSACRA apoyamos para que todas las obras sociales del país tengan la cobertura de este gravísimo problema que es la violencia de género. Por eso, de mujer a mujer,
Te invito a sumarte a Osacra. Llámanos. Para más información, comunícate con Osacra 4-381-2360, 4-381-3694 o al 0800-345-2627. El Círculo de Legisladores de la Nación Argentina los invita a ingresar a su página www.clna.com.ar para informarse de todos los eventos de invitación gratuita realizados vía Zoom. Conmigo irás, palomita, y aunque te diga adiós. Quiero agradecer a Diego Cuellar la producción de este disco Monte Rock Volumen 2, donde nos han grabado nada menos que los Auténticos Decadentes, esta chacarera que tenemos que se llama Despedida. A ver. Adiós, encantado de mi alma, dulce alegría, dulce ilusión. De ti me alejo, me ausento, pero te dejo mi corazón. Abrazo, suerte, éxitos. Adiós, encanto de mi alma, dulce alegría, dulce ilusión. De ti me alejo, me ausento, pero te dejo mi corazón. Bueno, seguimos aquí en Declaración Jurada, en este bloque que tenemos siempre de cultura, y en este caso estamos con un amigo, con un artista, con un músico, con un percusionista de aquellos que tiene una historia realmente muy brillante, a pesar de ser joven. Se llama Diego Cuellar. Lo saludamos primero. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Negro querido, bueno, antes que nada agradecerte por lo de joven y por lo de artista, obviamente. Sí. Bueno, para mí es un gusto enorme y desde ya muy agradecido que me estés brindando un tiempito en tu programa. Muy, pero muy agradecido. Como te decía fuera del aire, hace un rato estuvimos festejando el Día de la Tradición acá en casa con Cuti, que hacía 2 años que no nos veíamos por el tema, bueno, que ya sabemos, de público conocimiento, de la pandemia. Sí. Estuvimos con el cantor Rubén Johansen también en casa y con Cóndor Esbarbati, que es el cantante de la Versuit. Estuvimos acá compartiendo por el Día de la Tradición, un asadito, unas canciones, una guitarra, un rico vino, así que qué mejor Día de la Tradición así. Bueno, contame cómo caíste en la banda de Cuti y Roberto Carabajal. ¿Vos ya estabas trabajando, me imagino, solo o ya vos tenías algo armado anterior a eso? No, bueno, yo no tocaba todavía antes de conocer a Cuti y Roberto. Arranqué tocando con ellos ya a fines del 99, en noviembre, diciembre del 99, y ya me tocó ya en enero vivir todas estas cuestiones de los festivales, ¿no? Que para mí fue todo muy de pronto, porque pasaron solamente 3 semanas y después ya estaba en Cosquín, Jesús María, en La Chaya, en Varadero. Fue toda una cuestión de festivales que yo siempre veía desde el punto de vista de bailarín, porque yo antes de ser percusionista soy bailarín. Solo que hoy ya me cuesta moverme un poco más, pero bueno, sí sé bailar, obviamente. Pero sí, fue en noviembre del 99, así que creo que ya hace 21, 22 años, ¿no? Si mal no me llevé matemática todos los años, así que bueno, pero 20 años seguro, 20 años un poquito más. Así que sí, fue así, pasó todo muy rápido para mí. Por suerte yo creo que estuve en el lugar y en el momento justo, y después de eso se vinieron desempeñando distintas cosas, ¿no? De empezar a tocar con uno, con otro. Bueno, vos sabés que cuando arrancás a tocar con un número, con un grupo de esta magnitud, ya se te empiezan a abrir otras puertas. Empecé a conocer artistas de otros géneros también, y bueno, así eso fue como, por decir, forjando un poco el camino, y que
y hay cosas que a mí por ahí a veces me emocionan, ¿no? Sí. Porque, a ver, muchos de los artistas con los que hoy trabajo, todos, digamos, todos porque yo tengo 40 años, pero todos los artistas que yo admiro hoy en día son artistas que yo admiré desde chico, o desde antes de vincularme a la música. Y hoy, imagínate, tener a Cóndor de Versuit en casa, cantante, a Cuti Carabajal, que yo admiraba desde chico, ya bailando, y hoy poder transitar estas cuestiones de la amistad, a mí esas son cosas que me cuesta creer. Y el otro día daba una entrevista para Radio Continental y en la previa, en la presentación, decían, bueno, es percusionista folclórico, tocó con todo el mundo, grabó con todo el mundo del rock, todos en el ambiente del rock lo quieren, y esas son cosas que a mí me cuesta creer y que también en algún punto me emocionan, porque yo desde que arranqué con la cuestión de la música siempre fui el mismo, me considero una persona sencilla, me gusta dar una mano, me gusta ayudar, porque a mí mucha gente me ha ayudado. Bueno, hoy lo hablaba con Cuti en la mesa y me emocionaba, lloré adelante de él también, porque las cuestiones, estas cuestiones que se viven hoy te sensibilizan y no sabemos hasta qué día vamos a estar. Entonces yo en la mesa, que teníamos una mesa de 5, comentaba, le agradecía a él que él fue uno de los primeros, o el primero que siempre me brindó su apoyo hasta el día de hoy. Por eso es que las canciones que edito hoy en Monte Rock 2 son todas dedicadas a él, más allá de que hay muchas canciones de su autoría que hoy las repasamos, pero son todas dedicadas a él, porque él me enseñó esto de hacer música por una cuestión cultural y no hacer música para esperar que una canción se arranque en una radio o que venda. No, yo aprendí a hacer con Cuti esto de la música por hacer, por el gusto de hacer, de compartir, de mostrar, de hacer por la cultura, y no esperando, a ver, vamos a ver esta canción, a ver si esta canción va a pegar en la radio. No. Lo que pasa es que a mí estas cuestiones culturales me pegan de cerca, por el contexto en el que yo me crié. Vos pensás que de un día al otro yo ya estaba tocando con Cuti Roberto, tuve la posibilidad de acompañar a Ballet 4, a Raúl Palma, de conocer a Ariel Petrocelli. Hoy recordábamos en la mesa cuando estuvimos en un show homenaje a Pablo Raúl Truyenque acá en Garza, acá en Morón. Tuve la suerte de tener la amistad y de grabar con Raúl Carnota. Estamos hablando de tipos, ¿no?, que tienen un peso, y yo me siento, no es que me siento, soy muy chico al lado de todas estas generaciones. Entonces aprendí este contexto de la música. Entonces por ahí me dice, pero ¿qué pasa? ¿Vos estás enojado con Soledad? No, yo no estoy ni enojado ni con Soledad, ni con Abel Pinto, ni con Luciano Pereira, ni con nada. Solo digo que ellos, que son artistas reconocidos ya en toda Latinoamérica, ¿no?, y que cantan, o que arrancaron cantando folclore, porque ahora, por ejemplo, Luciano Pereira y Soledad cantan reggaetón. A ver, seguramente hay gente que está escuchando y no le gusta lo que digo, pero señora, señor, es verdad, Luciano Pereira y Soledad están cantando reggaetón. Entonces yo digo, si ellos tienen esa magnitud de popularidad, ¿sí?, yo digo, Sole, ¿no es hermoso, no sería hermoso mostrarle a toda América la chamarrita o el rasguido doble de tu región también? Hacete tres reggaetón, o Luciano, hacete 3 reggaetón y cantate una chacarera, una samba. ¿Qué mejor que mostrar tu música? Si el reggaetón ya se conoce en todo el mundo, y se conoce, por decirte, el buen reggaetón de Daddy Yankee o Don Omar, que son los pioneros, o Calle 13. Buenos Aires tiene mucho desarraigo de la gente del interior. Entonces, ¿qué mejor que cantarle a ese desarraigo, a esas cosas, esas costumbres que la gente del interior tiene? Yo te puedo decir, por ejemplo, ¿por qué no hay un homenaje a Eduardo Falú? ¿Por qué no hay un homenaje a Ariel Ramírez? Y te voy a nombrar a otro que vos también tuviste la posibilidad de estar con él, que es Domingo Jura. Claro. Entonces, vos decís, exacto, tenemos tanta historia. Pero ¿qué pasa? Después nosotros nos quejamos porque vemos la gente, porque vemos la tele, porque nos roban, porque hay asesinatos, porque te estafa al otro, porque
todo eso viene de una cuestión sociocultural que sucede en Latinoamérica. Entonces yo te digo, yo respeto a Abel Pintos porque es un artista totalmente genuino, que tiene una carrera impecable, nunca tuvo un problema, tiene una familia hermosa, él tiene una voz privilegiada, pero negro, digamos la verdad, en 30 años, ¿quién se va a acordar de este vuelo hostil de pájaro cantor? En 30 años, la gente va a seguir cantando La pucha con el hombre, Déjame que me vaya, Luna cautiva, y bueno, vos sos del palo, vos sabés lo que te estoy hablando. Sí. Entonces, esas son las cuestiones que por ahí, a los que hacemos la música folclórica desde un punto de vista cultural, no son cosas que nos duelen. Porque yo puedo vivir tranquilamente con esta cuestión y mi música porque sé lo que quiero para mi música. No me gusta la música que me impone una compañía, primero porque no tengo compañía, pero edito a través de un sello, el cual no me impone lo que tengo que grabar. Pero digo, chicos, ustedes que son masivos y llenan estadios y tienen miles y miles y millones de oyentes en Spotify, que es la red que mueve las canciones, ¿por qué no me echan entre pop y pop una canción que hable de tu tierra, de la música que vos empezaste a hacer cuando arrancaste tu camino de la música? No nos olvidemos de dónde venimos. Bueno, vos fijate que como varios y grandes artistas reconocidos del rock nacional también empezaron a incursionar en algo de folclore, en hacer homenajes a nuestra cultura folclórica, por ejemplo, que yo, Divididos. Exacto, Divididos, claro, por Diego Arnedo, que es hijo del gran Mario Arnedo, por supuesto. Es que muchos de los artistas de rock son hijos del desarraigo y o se quieren escuchar la música folclórica. Arrancaron tocando folclore desde la primaria. Exacto, por eso cuando a mí me dicen, bueno, pero vos hiciste un disco de fusión. No, yo no hice un disco de fusión. No. Yo hice un disco de música folclórica tradicional. Es un disco de música folclórica tradicional que conserva todas las métricas, todas las armonías y es totalmente bailable para todos los ballets. La diferencia es que en vez de cantar por artistas folclóricos, están cantadas, interpretadas por cantantes de rock. Pero eso no es fusión. No. Eso no es fusión. La fusión es otra cosa. Justo da la casualidad que yo invito a cantar a un cantante que se dedica a otro género, pero eso no es fusionar. Eso es solamente que otra persona de otra índole cante una canción. La fusión es otro lado, pero por ahí la gente dice, no, pero estás grabando un disco de fusión porque los del rock... No, eso no tiene nada que ver. Divididos hace folclore fusión. Por ejemplo, yo cuando lo tomo, Ortega y Gas, esto es una fusión de folclore, porque no conserva las partes exactas de una chacarera. Tranquilamente yo te podría haber invitado a cantar la voz, negro, y sigue siendo una chacarera tradicional, no es una chacarera de fusión, sino tendría que ser una chacarera de fusión con un locutor. Y no, es una canción folclórica, solo que invito a cantarla a un locutor. A un periodista. Escuché la chacarera que hiciste con los auténticos decadentes. Me encantó ese comienzo bagualero que tiene. Bueno, ese es Alfredo Rojas, el hermano menor de Jorge Rojas, ¿no? Que, bueno, tuve el honor de que haga esa participación especial al comienzo. Y bueno, ¿qué más puedo pedir? Una chacarera totalmente salteña, cantada por mis amigos que están cumpliendo 35 años, los auténticos decadentes, y qué mejor que tenerlo a Alfredito Rojas, que tiene un don con la voz como su hermano Jorge, como Lucio, así que más no puedo pedir. A mí me dicen, ¿y vos qué sentís cuando...? No, yo lo resumo todo en mi perfil de Spotify, me dicen, pero vos tenés que poner algo que resuma tu carrera o que hable de vos porque la gente va a... Y a mí no me gusta poner, ¿qué voy a poner? Sí, porque sí, grabé, toqué María Graña, Estela Raval, Marcela Morelo, Rubén Juárez, Celeste Carballo, bra. No, eso es tu... Entonces yo agarré y los simplifiqué de una manera, me robé el verso de una película y puse solamente, si algún día cuentan mi historia, que digan que caminé entre gigantes, que viví los tiempos de Hércules,
que viví los tiempos de Aquiles, nada más. Hoy les voy a contar un poco mi forma de ser, la terrible facilidad que tengo yo para perder. Pierdo la ropa y pierdo apuestas, en pocas copas pierdo lo que llevo a cuestas. Pierdo vergüenza cuando estoy con mis amigos, cuando canto pierdo el hilo de lo que debo cantar. Perdí el pudor, perdí 1000 noches frente al mar. Perdí alegría y a la vez perdí inocencia. Refugiándome en los libros me sirvió para entender que a mucha gente no le importa la miseria, que solamente les interesa el poder. Perdí la fe en la democracia cuando ya no me dio gracia ver que manejan los hilos de la nación, los que tienen $1 como corazón. El Círculo de Legisladores de la Nación Argentina los invita a ingresar a su página www.clna.com.ar para informarse de todos los eventos de invitación gratuita realizados vía Zoom. Soy Guadalupe Ramírez Celerino, responsable en área metropolitana de OSACRA, la obra social de las amas de casa, y la única creada por mujeres y pensada para las familias argentinas. Orgullosamente hoy vengo a contarles que contamos con una cobertura de salud para la atención de víctimas de violencia de género e intrafamiliar, y que este logro único e histórico cuenta hoy con la aprobación en la Cámara de Diputados de un proyecto de ley que desde OSACRA apoyamos para que todas las obras sociales del país tengan la cobertura de este gravísimo problema que es la violencia de género. Por eso, de mujer a mujer, te invito a sumarte a OSACRA. Llámanos. Para más información, comunícate con OSACRA 4-381-2360, 4-381-3694 o al 0800-345-2627. Queremos agradecer a la gente de La Crujía, la editorial, que nos mandó 2 libros, en este caso uno de Julio Aurelio, que es el hombre que conoció como ningún otro la interna de las elecciones y fue, precursor en los estudios de opinión pública en Iberoamérica. Escribió este libro, que es un recorrido intenso por la historia política, social, cultural y económica reciente, basado en la información obtenida con la rigurosidad metodológica que siempre empleó en sus trabajos. Julio Aurelio, Memorias de un sociólogo político, y por supuesto este otro material también, Vidas mediáticas, de José Luis Fernández, Entre lo masivo y lo individual. Este libro se terminó de escribir durante la pandemia del 2020, pero las discusiones que se propone la atraviesan aún más. El COVID-19 acentuó los efectos descriptivos en esta obra. Le agradezco a la gente de la editorial La Crujía, que como siempre nos manda material muy entretenido, muy divertido y a devorarlo, a leerlo. Y vos podés ir a tu librería y comprarte este ejemplar. Queremos invitarte a que compres el libro de Julio Aurelio, Memorias de un sociólogo político, y Vidas mediáticas de José Luis Fernández. Y mientras domaban unos, otros al campo salían y la hacienda recogían. Las manadas repuntaban y ansí sin sentir pasaban entretenidos el día. Y verlos
Volvíamos al caer la noche, en la cocina reunidos con el fuego bien prendido, y mil cosas que contar, platicar muy divertidos, hasta después de cenar. Y con el buche bien lleno, era cosa superior irse en brazos del amor, a dormir como la gente para empezar al día siguiente, las fainas del día anterior. Grooming son delitos sexuales contra menores en Internet, que tiene ciertas características, que tiene que ver que si la distancia lo permite, es la antesala a otro tipo de delitos que tienen que ver con el abuso sexual concretado, está relacionado la pedofilia, el robo de identidad, pero sobre todo eso, son el adulto, ¿no? Ejerce un abuso de poder, manipula al menor, ¿no? Para llevar a cumplir sus fines sexuales, y que son captados a través de las redes sociales. O por internet, ¿no? Porque no solamente redes sociales, sino también por juegos. Y el delito se ha incrementado durante todo lo que fue la pandemia, aumentó un montón. La verdad que es muy alarmante, porque cuando estás hablando del 135% es mucho, pero si vos lo relacionás, ¿no? Que cada abusador puede captar entre 1 a 2.000 chicos, que es lo que tienen sus redes sociales, les dices un 135%, solo falta multiplicar por 1 y ya es alarmante la cifra, ¿no? Ese 135% tiene que ver con las denuncias que se han realizado, pero siempre hay un número negro, ¿no? Que lo que anda por internet sobre las captaciones, que es muy, muy alto. Es muy alto. Y en realidad yo siempre voy a decir que un solo chico es el 100%. O sea, que no necesitamos una estadística que engrose el número para activar una política pública de Estado, hacer prevención del delito, porque estás hablando del peor de los delitos, que es el abuso a un menor. ¿Cómo podés advertirlo? ¿Cómo le podés, o qué le podés decir a los papás que estamos atentos escuchándote? Porque y sobre todo hay que conocer el sistema de navegación donde están nuestros hijos. Primero, entender que Internet es un espacio público donde todo el mundo puede ver lo que hace todo el mundo e interactuar. Tenés ciertas restricciones para poner, como tener tus perfiles que no estén públicos, explicar a los chicos sobre lo público y lo privado, qué tema de datos se dan, ¿no? Cuando vos generás un posteo de una fotografía, la cantidad de información que uno está dando, lo que se cuenta. Lo que más me llamaba la atención a mí cuando fui viendo todo este mundo donde mi hija interactuaba, era la facilidad de entregar datos que tenía. Al hablar, en una simple conversación o cuando posteaban algo, entregan sus gustos, sus costumbres, de qué equipo de fútbol sos, qué te gusta mirar, qué libros lees, qué videos, qué juegos, y después entender esto de que la captación puede ser a través de cualquier medio de telecomunicación. No tiene que ver que sea una compu, sino también tiene que estar atento al dispositivo, o no solamente una red social, sino también los medios de los juegos a través de las aplicaciones. Mira, el mundo de Internet es muy chiquito, pero es muy, muy potente, ¿no? Mira, esa sensación irreal que se crea de seguridad cuando vos le entregás un dispositivo a tu hijo y está en tu casa. Vos decís, está dentro de casa, tengo la reja, la puerta está cerrada, él está seguro, está dentro. Y en realidad está conectado a un mundo desde el dispositivo. Hay una prueba que siempre hablábamos con los papás y les decimos, si vos te quedás en tu cuarto con el celular en la mano, no sentís la soledad. Empezás a interactuar con un montón de gente. Ahí entendés que detrás de esa pantallita hay personas y que no todas tienen las buenas intenciones. ¿Cómo fue tu experiencia con el grooming? ¿Cómo fue tu experiencia con tu hija? Y mi nena fue captada a través de unos juegos de rol que tienen que ver con el manga, ¿no? Si bien sabemos que el manga tiene historias que realzan los valores humanos, hay una parte, yo desconocía eso, esa temática de juego. Hay una parte que tiene que ver con contenido sexual explícito entre adultos y menores, que es el hentai. Lo desconocía por completo. Entender que en ese espacio virtual interactuaban un montón de personas, cada una con un personaje, pero no le daban un guión a seguir. Entonces, ¿qué hacen? Ponen de su esencia, ¿no? Ponen de tu esencia. Y la manipulación psicológica fue tan minuciosa, tan
tan minuciosa, mira, y tan lenta, que es muy difícil que los chicos se den cuenta. Más que nosotros la hayamos criado como fuimos criados nosotros. Yo no tenía ningún conocimiento de internet, no medía el riesgo absolutamente en nada. Nosotros compramos el equipo y lo metimos en casa pensando que es una buena plataforma educativa buenísima, y ni hablar como medio de comunicación, digamos, en la era que se venía con la tecnología. Pero la verdad es que no teníamos ningún conocimiento. Y tampoco me senté a entender cómo funcionaba antes. ¿Por qué? Por esta cuestión de que estoy en casa, está en casa. Si eso está dentro de casa, no va a pasar nada. Nunca me imaginé que a través de 2 cables en ese momento alguien podía manipularla y hacer la bolsa psicológicamente, la manipulación. Y después esto de que fue un perfil de hombre que resultó ser una mujer. Entonces dices, ¿cómo puede ser que se oculten, que tengan tanto permiso para mentir, para engañar, ¿no? Y bueno, hoy en día los perfiles falsos siguen estando, las validaciones de las cuentas es muy difícil, la venimos luchando con, en este caso a mí particularmente con Facebook, las vengo luchando hace muchísimos años, que validen todas las cuentas de los usuarios, como para tener mínimamente, empecemos a tener un control. Yo no le tengo miedo a la palabra control, porque gracias a eso mi hija está viva. Y después ver todas esas situaciones y dolió ver ese mundo que los tipos se pasan unos a otros contenido sexual explícito. Estás hablando de la mal llamada pornografía infantil, tráfico de menores, pedofilia. Entonces empezás a analizar un montón de cosas. ¿Cómo puede ser que dentro de una sociedad, ¿no?, con leyes que penalizan, ¿no?, estas cuestiones, estos delitos tan aberrantes, haya un canal de comunicación que les autorice y les permite pasar paquetes de videos y de fotografías de abuso de menores? Entonces el replanteo, la lucha sí no está acá, porque el planteo fue este. ¿Por qué el permiso? Que no tiene nada que ver con la libertad de expresión, que no tiene nada que ver con el acceso a la información. Vos estás hablando del peor de los delitos, que es la pedofilia. Porque si vos estás hablando de que Internet es como los medios convencionales, es la suma de todos los medios convencionales, la radio, la TV, hasta del correo, ¿no? Y hay legislación para esos medios convencionales, ¿por qué para Internet no lo pensaron y después iban hilando fino? ¿Por qué tanta libertad, tanta impunidad? Porque es horrible ver. Y no estamos hablando, no te cuento, no te hablo de la Deep Web o de la Dark Web, no. Estoy hablando de Facebook, Instagram, Twitter, que entras ahora y tenés un montón de cuentas que no están validadas y que totalmente trafican y se van pasando los paquetes de pedofilia ahí en línea. Y vos pudiste lograr que, bueno, en fin, llegaste hasta el fondo con lo tuyo. Y sí, cuando me voy enterando, mi hija me pide ayuda. Lo que hice fue interiorizarme. Cuando descubrimos de que era una mujer y un hombre, vos te encontrás con un montón de cosas en la cabeza. Tuvimos que aprender todos, no solamente ella, a esto. Sí, la localicé a través de internet. Te estoy hablando año 2009, 2010, 2011, ponerle ahí. A través de internet la localizamos, la buscamos, porque es muy sencillo. Vos empezás a mirar, a hurgar, a escarbar un poquito dentro de la red y te va a dar los datos. Todos los datos que vos puedas tocar, entregar y ver en la red van a estar a disposición de cualquiera todo el tiempo. Y así como esa persona agarró la mente de mi hija, la puso en su mano e hizo esto, yo hice exactamente lo mismo. Jugar ese juego fue muy difícil, pero era la única forma de entender qué es lo que estaba pasando. Y bueno, así pudimos localizarla. Por eso cuando buscamos una definición de grooming, lo primero que dio es que tiene características. Te la pueden contactar un vecino de al lado de tu casa, un miembro de la familia o alguien que está del exterior. Porque Internet, cualquier persona de cualquier parte del mundo puede llegar a tu hijo con un solo clic. Esa es la definición que vamos dando de lo que hemos vivido. Bueno, hoy por suerte podés hablar de esto de otra manera, ¿no? Sí. Vos me preguntás cómo empecé el año. Y empecé el año, terminé un año muy difícil para todos a nivel mundial,
con un montón de gente que angustia, me tocó por fin llegar, digamos, al Estado. Cuando alguien te representa, es como le dije ese día al ministro de Educación, la política es para valientes, es una herramienta para valientes, que tenés que gestionar acciones concretas para proteger al futuro de nuestra nación, que son nuestros hijos. Esa fue la frase. Y fui escuchada. En todos estos años fuimos escuchados por un montón de gente, pero nos faltaba quien tome la decisión política y que tenga el poder cuando tome esa decisión política, y fue en este sentido fue el senador Mera, que fue el que presentó el proyecto en el mes de marzo para que se ponga la campaña. Se llevó una campaña, y cuando vimos que a través de toda esta pandemia llevó más conectividad a los chicos por una cuestión de tener que estar con la escolaridad, y vimos que subió mucho el delito, le pedimos que se comunique con el ministro de Educación, porque se iban a entregar 135, 148 mil dispositivos en el país, y fue algo muy alarmante, pues ya veníamos en el 2016 de perder la vida de Mica Ortega, no queríamos que esto vuelva a pasar, y la verdad, mismo cuando vos sentís, estás en el comedor de tu casa y decís, no alcanza todo lo que hicimos, ¿qué hago? ¿Me quedo acá teniéndole miedo al coronavirus y permitiendo, sin hacer nada, permitiendo que sigan captando a nuestros pibes? No, yo a mi hija la tengo en casa, pero ¿sabes qué sentía dentro? Tanta bronca, tanta impotencia. Nada, que ese día hablo con el senador, le pido por favor que se comunique con el ministro de Educación, que teníamos que contar, y bueno, sabes si te van a dar respuesta o no, la realidad es esa, porque no se sabe. Yo he hablado con otros ministros de Educación en estos 11 años, y me han palmado la espalda y me han dicho, bueno, sí, ya nos llamaremos a otra reunión, y nunca más te llaman. Y fuimos, y le dijo que sí. Fuimos, y ese mismo día, la primera reunión que fuimos, le mostré, así como te conté recién, entramos a Twitter, a Instagram, a Facebook, y le mostré todo lo que había. Y en las plataformas escolares, en las cuentas de las escuelas, la exposición de los chicos. Y ese mismo día se tomó la decisión de incorporar a todos. Y lo que le pedimos fue esto, que no quería una campaña así nomás para una foto, que quería una campaña que se aplique como una política pública de Estado, donde los tres poderes se articulen, si no, no sirve. Entonces, cuando el Estado firmó la Convención de los Derechos del Niño... Estás hablando de Nicolás Trota, ¿no? Estoy hablando de Nicolás Trota. Y como la Convención de como dice la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? El Estado debe agotar todos los recursos. Y lo que estamos exigiendo es que agote todos los recursos. Está bueno que el Estado cuide a nuestros hijos, ¿no? A los que nacieron. Lamentablemente, los que estamos por las dos vidas no estamos de acuerdo con algunas otras cosas, pero celebramos que en este caso el gobierno haya tomado esta decisión, porque es fundamental para el futuro de nuestro país, de nuestra nación. Rod, te mando un beso enorme, muchas gracias. Como te dije anteriormente, el año que viene empezamos, y vamos a empezar con ustedes, y vamos a hacer muchas cosas, y quiero que sepas que acá tenés un espacio, siempre que quieras decir, gracias, contar o hacer algo, no tenés más que llamar, hablar con Gaby, conmigo, con la producción del programa, y vamos a estar compartiendo, tus ganas de hacer cosas por los demás, y nos encanta, y te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, por esta dedicación a la que le metés tanto, más allá de lo personal. Estás cuidando la salud de los argentinos, y eso está bueno. Muchas gracias a ustedes, y recuerden que hay una ley que tipifica el delito, que se puede denunciar, y que tenemos una campaña a disposición donde se puede utilizar todo el material todo el tiempo. Muchas gracias a ustedes por estar siempre. La producción me hablaba de hacer una nota sobre el mutismo selectivo. Me sonó a que, digo, bueno, a ver, ¿de dónde viene? ¿De dónde se desprende? ¿Qué es esto? ¿Significa algo nuevo? Contame de qué es. Entonces, por eso es que te convocamos y te agradecemos estos minutos para que nos cuentes y que nos enseñes qué significa esto y cómo podemos resolverlo.
Bueno, antes que nada, agradecerte a vos y a la producción, interesarse en esta temática, Gracias. porque, no, por favor, porque la verdad que es muy interesante siempre conocer acerca de este trastorno. Es un trastorno de ansiedad que se da en niños y que puede tener continuidad hasta la adultez, pero en tiempos de pandemia me parece como importante seguir difundiendo y conociendo, porque como vos decías, es un momento difícil para vislumbrar también y para, digamos, diagnosticar, para tener en cuenta qué les está pasando a los niños, ¿no es cierto?, con respecto a cuestiones subyacentes o anteriores o que iban a tener durante tiempos de no pandemia. Bueno, cómo se están dando estas situaciones en tiempos sí de aislamiento. El trastorno de mutismo selectivo es un trastorno de tipo psiquiátrico, se encuentra manualizado, ¿sí? O sea, no es que es algo que se inventó, aclaro esto porque tiene que ver con que muchas veces el desconocimiento lleva a que se piense a que es una timidez extrema, pero es un trastorno de ansiedad puesto en lo sociocomunicacional. ¿Qué significa esto? Significa que aquellas personas, y cuando digo personas es porque me estoy refiriendo a que a veces hay adultos también, no solo niños y adolescentes, que lo padecen, sienten mucho temor al momento de tener que comunicarse, ya sea de manera verbal o no verbal, y aclaro esto porque a veces solo se cree que el síntoma principal tiene que ver con esto del mutismo selectivo, Bien. con la Sería inhibición frente al habla. Bien. ¿Es como una autoinhibición, digamos? Bueno, a ver, sí desde lo personal o desde, digamos, la fisiología de esa persona que se inhibe al momento de tener que hablar, pero hay ciertas condiciones del ambiente, por esto es importante conocer por qué juega justamente un papel importante todo el contexto que acompaña a estas personas, ¿no? O sea, la comunicación es siempre comunicación social, siempre se da en un contexto de un otro, desde que nacemos, el bebé llora y da datos con ese llanto, ¿no es cierto? Hay una interacción que se empieza a dar entre el bebé y su mamá que lo alimenta o un adulto cuidador. Y así esto se va dando progresivamente en las diferentes etapas de la vida, donde después llega los abuelos, donde aparecen los tíos, donde aparece alguien que viene a la casa, no sé, un electricista a hacer un arreglo, aparece la vida en la socialización secundaria, en la educación, entonces aparecen los maestros, los compañeros, y es en esos contextos donde el individuo empieza a inhibirse, que es una autoinhibición en cuanto a que siente ciertos estresores, que lo siente fisiológicamente en su cuerpo, siente sensaciones, emociones, que hacen que ante esta falta de capacidad de afrontamiento de esos estresores, la mirada del otro, la comunicación, la pregunta, el movimiento del otro, hace que inhiba. Así como la ansiedad a veces hace que la gente salga corriendo, digamos, ¿no? Nosotros pensamos siempre en el proceso de ansiedad con sus dos vertientes, o el ataque o la huida. El ataque sería afrontar, salir corriendo. Bueno, en estas personas se da de un lugar de inhibición, quedan inhibidos, quedan paralizados, a veces no pueden ni comer delante de otros, no solo no hablar, ¿se entiende? No pueden comer, no pueden elegir, no pueden agarrar un lápiz en la escuela, no pueden elegir, la maestra viene y le dice, ¿qué color querés? ¿El verde o el rojo? Y el chico no puede ni señalar, ¿se entiende? Claro. Este tipo de patologías, si bien nos orientaste, uno dice, bueno, el origen puede ser la derivación de alguna otra cuestión. ¿Cómo advertimos nosotros? ¿Cómo vamos probando para darnos cuenta en realidad si nuestros hijos bueno, están en esta situación? Digo, ¿qué debemos hacer los papás? Buenísima tu pregunta, Gustavo. Mira, vamos a delimitar por edades y también dentro de esas edades, situación actual, contextual, pandemia. Dale. Para los papás de los niños muy pequeñitos, te diría 2 años, esta situación de aislamiento, ¿no? Esta situación de poca socialización,
los datos que les podríamos dar para empezar a hacer un diagnóstico temprano, porque es importante hablar de diagnóstico temprano, sería que dentro de la posibilidad local, ¿no? Por supuesto, porque la pandemia se va comportando localmente, ¿no? Las posibilidades de salida al mundo social se maneja según cada lugar, pero bueno, dentro de las posibilidades locales, que los papás los vayan exponiendo a situaciones sociales. Cuando digo exponiendo no es una palabra que tenga una connotación negativa, no significa como tirar a los chicos al agua si no saben nadar, ¿no? Sino con un acompañamiento amoroso, con un acompañamiento de mamá, de papá, de la mano, con un buen tono de voz, alentándolos, bueno, amigablemente, abrazándolos, muy bueno. Que los expongan a esto, a hacer una compra, a ver a los abuelos, a ver a los tíos, a ver a algún niñito, algún par de su edad, y que vayan evaluando los comportamientos sociales que van teniendo estos niños, porque con todo esto, en este momento, es difícil vislumbrar cuánto hay de una cuestión personal, de inhibición, que el chico ya lo venga como arrastrando, o como que esté en su ADN, por decirlo de alguna manera, y cuánto hay de lo agregado por todos estos comentarios, por las creencias, por lo que se ve en los medios, bueno, por la realidad que también nos hace ponernos el tapabocas, aislarnos, corrernos, no contactarnos, no tocarnos. Entonces, bueno, ir viendo cómo van respondiendo los niños y de alguna manera ellos acompañar, alentándolos dentro de las posibilidades, pero que tengan una socialización, digamos, lo más segura posible, y cuando hablo de segura, que puedan conversar con los otros, que se puedan reír con otros niños, que puedan responder ante una pregunta de un adulto, y donde claramente se involucran a todo el contexto que hace al niño, ¿sí? O sea, toda la red de contención, donde entran familiares, abuelos, tíos, maestros, profesores de club, de distintos deportes. Bueno, se trabaja no solo con el sujeto o con la persona que tiene el diagnóstico, sino con todo el contexto. Ahí pueden encontrar mucha información y sobre todo, por ejemplo, acabo de postear hace poquito información acerca de cómo ir trabajando durante las vacaciones, porque no es un tiempo para perder las vacaciones, al contrario, es un tiempo para ganar y para aprovechar, y donde justamente ahí doy indicaciones que tienen que ver con esto que te decía hace un rato, ¿no? Desde el lugar que se pueda tratar de seguir socializando, acompañando a los chicos, para que no es que se quita la presión del Zoom de la escuela o de lo presencial de la escuela y listo, lo tengo en mi casa, porque en la casa justamente, no sé si te lo aclaré, pero los chicos con mutismo selectivo en casa son chicos que los padres no visualizan lo que les pasa en el afuera, porque en casa interactúan normalmente, ¿se entiende? Entonces esto es como a veces bastante confuso. Decime dónde te ubican. Hay que animarse a acompañarlos. Bien, ¿cómo te ubica la gente? La página se llama Mutismo Selectivo. Bien. Mutismo Selectivo Internacional. Bien, bien. Así. Beso enorme. En Facebook y en Instagram. Igualmente, que estés muy bien. Muchas gracias y por supuesto, en breve me encantaría que sigamos hablando de otros temas. Muchas gracias. Claro que sí, contá conmigo. Nos vemos, Gustavo, gracias. Hasta luego, gracias.